Buenos días. Vamos a ver si ya estamos al aire. Sí, parece que sí. Muy bien. Pues bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestros jueves de Paz y Liderazgo con Monse Martínez. Pues como han visto, ha sido un recorrido muy interesante. Realmente es un taller que nos invita a un cambio de paradigma, de entender la paz de otra manera y de pues trabajar por ir siendo líderes de paz y constructores. Así que le damos la bienvenida a Monse. Nos alegra mucho que esté aquí con nosotros y a todos los que nos acompañan en vivo y a los que en otros momentos se van uniendo, pues bienvenidos y continuamos nuestra formación. Adelante, Monse. Muchas gracias, Norma. Bienvenidos nuevamente a todos. Buen día, que tengan muy buen jueves. Es un gusto estar ya en esta penúltima sesión que espero de todo corazón les esté siendo de gran utilidad para transformar su concepto de paz y construirnos todos individualmente y también juntos en artesanos de paz. No sé si la vez que les mostraba la imagen de unas manos de una artesana haciendo una paloma de barro, ahondaba, no sé si ahondaba mucho en que hago esta metáfora porque la construcción de paz es igual que la construcción de una artesanía. Requiere paciencia, requiere amor, requiere entrega, requiere creatividad, requiere materiales, herramientas. Entonces, pues por eso tan importante convertirnos en artesanos de paz. Voy a comenzar a compartir para el material de hoy. Y les voy a presentar, así como vimos a todos los gurús de la paz, ¿se acuerdan? Que veíamos pues a todos los que ya conocemos perfectamente. Pero ahora les voy a presentar a un líder de paz real, actual, que cambió la visión y tanto en la teoría como en la práctica de cómo construir paz. Así como decíamos que Johan Galtung es el padre de la cultura de paz, el doctor Hussein B. Danesh es el padre de la educación para la paz. Ahorita les voy a contar por qué. El doctor Hussein es de nacionalidad iraní. Entonces ya desde ahí, imagínense que él tiene una visión de paz pues diferente, ¿no? Porque él, por la situación y la realidad de su país, ha vivido la guerra, ¿no? Entonces, él como psiquiatra, que es su profesión, dedicó la mitad de su vida a ser psiquiatra, ¿no? Tenía su consulta como cualquier psiquiatra, pero a la mitad de su vida llegó toda la información sobre cultura de paz y educación para la paz y le impactó tanto y fue tan categórico lo que vivió en ese momento que decidió cambiar su rumbo profesional y, o sea, nunca dejó del todo la psiquiatría porque pues obviamente él era una herramienta importante para lo que hizo después, pero le impactó tanto la educación para la paz que se cambió su ruta y su camino totalmente hacia la educación para la paz. ¿Y qué fue lo que hizo? Un modelo de manuales en los que, perdón, hoy mi mente está un poquito dispersa, perdón. Él hizo aproximadamente 9 manuales en los que paso a paso nos dice cómo construir paz. ¿Cómo lo hizo? A ver, les voy a contar más profundamente esto porque es muy importante. Él salió de Irán cuando era joven
pero nunca dejó de estar en contacto, ¿no?, con la realidad de su país, de su pueblo. Pero cuando decidió apostar por la cultura de paz, él lo que hizo fue intervenir directamente en el postconflicto de Bosnia y Herzegovina, que pues todos los que tenemos 50 por ahí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando con este conflicto. Este conflicto sabemos que fue terriblemente violento, ¿no? Fue pues prácticamente una guerra. Y lo que él hizo fue tratar, y lo logró, de reconstruir el tejido social en la posguerra de Bosnia y Herzegovina. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la educación. Él intervino en escuelas directamente y él vino a México aproximadamente hace 10 años y contaba en sus entrevistas, todavía emocionado y todavía se le quebraba la voz, al recordar cómo familias que se habían dividido por este conflicto, después de todo un proceso de perdón y reconciliación real, o sea, no solo hay perdón y ya, sino todo un proceso largo de trabajo, de reconstruir, como les decía, el tejido social, llegaron las familias y los grupos sociales por medio, como les digo, de perdón y reconciliación trabajadas, pues a volver a convivir, volver a abrazarse. Él cuenta que los abrazos que vio, pues nunca se le van a olvidar porque le daban esperanza en que eso podía pasar en cualquier rincón del mundo. Entonces, pues qué importante lo que él con su trabajo nos dice y nos hace ver en la práctica que realmente es posible la paz. ¿Se acuerdan que decíamos que no es una utopía? Entonces, él es un ejemplo real, práctico, teórico y vivencial de que la paz es posible. Él también, después de intervenir en este y otros muchos conflictos con resultados muy, muy positivos, diseñó la certificación internacional en educación para la paz, que fue la que tuve pues el privilegio de tomar. Y cómo llega a México el doctor Hussein y su teoría y toda su historia, pues por medio de una de las líderes de paz más importantes que tenemos en México, que se llama Narcedalia Lozano. Ella es de Monterrey y ella desde que era muy joven tuvo mucha inquietud tanto por la música como por la paz. Y entonces, como en México no había donde estudiar algo específico de paz, se fue a Canadá, porque ahí el doctor Danesh fundó un centro especializado en estudios para la paz. Narcedalia se fue a hacer su doctorado allá y lo que hizo en su trabajo fue hacer una investigación de todos los modelos de construcción de paz que hay en el mundo para ver cuál de todos podía aplicarse mejor en México. Y llegó a la conclusión que el mejor era el del doctor Danesh. Entonces es Narcedalia Lozano quien trae al doctor Danesh a México, y ella es quien promueve y lleva a cabo la certificación internacional en México. En este momento ya somos aproximadamente 500,000 personas en todo el mundo certificados en educación para la paz con el método del doctor Danesh. Entonces, bueno, después de contarles un poco cómo es que llega él, bueno, importante decir pues que por desgracia él se nos fue en 2020, hace 3 años falleció, pero pues deja un legado de esos que son para agradecerle la vida completa, ¿no? Y estoy segura que él verá pues todo el provecho que hará él por medio de nosotros en el mundo, ¿no? Entonces, pues gratitud para siempre al doctor Danesh. Y fíjense qué cosas tan interesantes él nos dice. Tiene conceptos muy largos, pero que vale la pena que se los lea porque verdaderamente son joyas y esto nos puede ayudar a ir refinando toda la transformación que vamos teniendo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras costumbres, para cambiar, como decía Norma, el paradigma de la paz. Entonces, él nos dice, ninguna civilización es verdaderamente progresiva sin educación.
y ningún sistema educativo es realmente civilizador a menos que esté basado en los principios universales de la paz. Así de claro, ¿no? Entonces, como ya todos sabemos, muchos de los que estamos aquí nos dedicamos o nos hemos dedicado a la educación y sabemos y estamos seguros, porque lo hemos vivido, que la educación es la herramienta más importante para hacer transformaciones sociales. Entonces, él pues nos lo ratifica que así es. Realmente la educación es el pilar de cualquier cambio social. Muy bien. Muy bien. Esta otra definición que él tiene también es muy, muy interesante. No sé si quieren leerla, Gina o Norma, para que no se cansen de mi voz. O si quieren, yo la leo. A ver, la leo. Gracias. La paz es a la vez un enfoque psicológico, social y espiritual de la vida en todas sus múltiples dimensiones. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones se alteran dramáticamente, para mejor, cuando reemplazamos el egocentrismo por el altruismo, la otredad por la unidad en la diversidad, el relativismo moral por la veracidad y la justicia propia por la compasión y la justicia. Muchas gracias, Norma. Como ven, esta definición es muy profunda, muy extensa. Podríamos hablar de ella mucho tiempo. Vamos a ahondar en algunos de los puntos que en esta definición nos dice. La paz, como vemos, tiene que ver con todo nuestro ser, nuestro todo integral. Por eso es que traemos una idea de paz que no nos sirve y que por eso no hemos podido construir paz, porque a veces pensamos que solo es mental, que solo es espiritual, que solo es emocional, y no. La paz es un concepto integral. Tenemos que vivirla desde todos los ámbitos de nuestro ser para poderla construir, ¿no? Desde nuestra psique, nuestras relaciones, nuestra espiritualidad, o sea, todas las dimensiones de nuestra vida. Los pensamientos, sentimientos, acciones, pues claro que son los pensamientos, los sentimientos y las acciones son la consecuencia de lo que pensamos y de lo que creemos. Entonces, por eso ellos se alteran para mejor cuando cambiamos nuestro paradigma de paz hacia esto que estamos tratando de hacer ahora. Ahora, qué importante cambiar el egocentrismo por el altruismo. Volteamos a nuestro alrededor y nuestra sociedad paulatinamente cada vez se ha ido volviendo mucho más egocentrista, mucho más, con este individualismo que solo nos importa nuestro bienestar, con el consumismo que nos hace poner nuestra energía en tener cosas y en adquirir cosas como si eso nos llevara a un lugar mejor. Y bueno, no es que diga que las cosas no nos ayudan, claro que sí, pero cuando se lleva a un extremo de que ahí ponemos toda nuestra energía, pues claro que se desvía pues nuestra integridad como personas, ¿no? Porque realmente cuando pierdes de vista al otro, te pierdes de vista tú también. Y eso casi no se toma en cuenta cuando se vive en un egocentrismo, ¿no? Crees que estás bien siendo egocéntrico y que tú estás bien y ya, pero tarde o temprano te das cuenta que te estás afectando a ti mismo al ser egocentrista. El altruismo cuesta mucho trabajo en estos momentos, ¿no? Porque cada quien piensa en su provecho, en su bienestar, y muchas veces en un extremo pisar a quien sea para cumplir mis propósitos y mis necesidades. Ahora, esto de la otredad, pues es pensar en el otro como un ser, digamos, que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Él es el otro y yo soy yo. Pero si citamos a Martin Buber, que me fascina, un filósofo, que nos hace ver que el tú y el yo son una misma cosa. No existe el tú sin el yo, ni el yo
sin el tú. Entonces, muy importante ver que el otro es parte de mí, o sea, cada persona que se cruza en tu vida es por una razón, por un motivo específico. Y muy importante saber esto. Ahora, el doctor Danesh, uno de los principios más importantes que tiene es este que se llama la unidad en la diversidad. Y es lograr que aunque todos seamos diferentes, pensemos diferente, actuemos diferente, tengamos historias diferentes, podemos formar una unidad que nos ayude a crecer a todos. Este es uno de los principios básicos del paradigma y la filosofía y la educación del doctor Danesh, la unidad en la diversidad. Vamos a ahondar un poquito más en ella más adelante. Ahora, el relativismo moral por la veracidad. Yo no sé qué piensan ustedes de este tema del relativismo, pero esta pseudofilosofía del relativismo nos ha hecho tanto daño como sociedad, porque entonces ya nada está bien, nada está mal, todo depende de la situación de cada quien, de la visión de cada quien, y realmente hay cosas que ya se hace 100 años como ahora, no hay duda de que nos llevan hacia construirnos como mejor personas o no construirnos o deconstruirnos como personas. Entonces, muy importante también ya no darle más fuerza a este relativismo, sino volver más bien a tener como claro qué es lo que nos ayuda así construirnos como mejores personas, ¿no? La justicia y la compasión pues son justamente uno de los principios universales de la paz que nos menciona en la definición de arriba, que los principios básicos de la paz son la justicia, la unidad y en este momento se me fue el otro, perdón, pero ahorita se los digo. Entonces, muy importante saber que el doctor Danesh pues puso en práctica todo esto y nos ayuda realmente a tener una visión mucho más clara de cómo construir paz. Muy bien. Él también, como líder de paz, porque no hay duda de que él fue un gran líder de paz, que además de serlo en la práctica, nos dejó herramientas para que todos los que conozcamos pues su teoría podamos también serlo. Nos dice que necesitamos varias características para ser líderes de paz. Y aquí ya aterrizamos pues plenamente en el tema de nuestro taller, ¿no? Liderazgo y paz. ¿Cómo ser líderes de paz? Ya hablamos en la sesión pasada que lo más importante es saber que para construir paz no podemos ser líderes impositivos, como este tipo de líder que es el más común. Cuando nos dicen un líder, casi siempre venimos a pensar en alguien mandón e impositivo. Pues no, para ser líderes de paz no podemos ser líderes impositivos. Primero tenemos que ser visionarios, es decir, tenemos que lograr tener una visión global de la situación para poder buscar equidad, justicia y prosperidad, ¿no? en esa situación, ya sea entre dos personas o entre un grupo más grande. Tenemos, y es importante que seamos visionarios. También tenemos que ser inspiradores, es decir, con todo lo que nosotros vamos haciendo, con nuestro ejemplo, ir motivando a otros a que se unan a en este caso concreto, a esta labor de construir paz. Y como les decía, como es que siempre es tal cual lógico que cuando empiezas a construir paz, como una onda expansiva, vas provocando que se genere en tus entornos. Entonces, con esto, tú vas siendo inspirado. También, obviamente, es un poco lo mismo, pero puede ser y debe ser, para ser líder de paz, un modelo a seguir. ¿Qué cosa? No es una cosa fácil, porque para esto tienes que ser muy congruente en todo momento. Cuando te están viendo y cuando no te están viendo, tienes que ser congruente para que también seas un modelo a seguir, y mostrar en ti, pues como dice aquí, cualidades de integridad, universalidad, y perseverancia. Ya quedamos que la perseverancia es una de las características más importantes para construir paz.
También como líderes de paz tenemos que ser oyentes. ¿Se acuerdan que en las violencias normalizadas hablamos que una de ellas es la falta de escucha que tenemos como sociedades y como seres humanos? Se ha ido perdiendo muchísimo esta capacidad de escucha. Entonces, ¿cómo vas a ser líder de paz si no conoces realmente la problemática de alguien para ayudarle, de un grupo social, de un grupo pequeño de personas, lo que sea? Necesitas escuchar de forma activa para buscar, como dice aquí, visiones y experiencias y habilidades de otros, ¿no? Porque a veces nosotros solemos ser muy duros con nosotros mismos. Nos es fácil darle un consejo a alguien más, pero nosotros a veces no vemos nuestras habilidades, nuestros valores, nuestras virtudes, y a lo mejor como líder de paz, a veces lo único que necesitas es hacerle ver a alguien, oye, pero tú puedes hacer esto, tú tienes estas capacidades, estas características, para tomar tus decisiones, para realizar tus acciones. Entonces, a veces con esa simple intervención mediadora, si es un conflicto sencillo, digamos, puede ser suficiente. Por otro lado, como ya vimos la sesión pasada, necesitamos ser un comunicador claro y positivo. Muy importante. Ya vimos que la comunicación es vital para poder solucionar conflictos y no llevarlos a la violencia, sino resolver conflictos de forma hacia lo positivo, sin violencia. Y también, pues, como líderes de paz seguimos siendo alumnos porque nunca terminamos de aprender. Como ya veíamos, los ámbitos en los que tenemos que involucrarnos como líderes de paz es la naturaleza humana, la sanación, todos los que veíamos la semana pasada. Entonces siempre seguiremos siendo alumnos y tendremos que seguir siendo alumnos para seguir creciendo y poder convertirnos cada vez más en mejores líderes de paz. También somos maestros porque pues con lo que vamos aprendiendo, vamos también ayudando a los demás a que lo aprendan y a que lo vayan poniendo en práctica. Me da mucho gusto escuchar, por ejemplo, Norma me comparte que ella ya lo ha compartido, y eso ayuda muchísimo a que todo esto se vaya expandiendo. También como líderes de paz necesitamos ser catalizadores, es decir, alentar a otros a que cumplan sus metas, ser como una catapulta para otras personas que a lo mejor en ese momento no tienen las herramientas o no tienen no tienen la capacidad de ver que tienen las herramientas. Entonces, podemos ayudarles pues a las personas a eso, a darse cuenta que pueden alcanzar sus metas y ayudarles a que una de sus metas también sea la construcción de paz. También, como nos dice el doctor Danesh, como punto más importante, es que como líderes de paz tenemos que ser unificadores. O sea, no podemos construir paz dándole por su lado a cada elemento del conflicto. No, tenemos que encontrar la unidad. Entonces, ante todo, pues por medio de acciones, poder llevar a la práctica los principios de la unidad de la diversidad, perdón. Muy bien, pues vamos entonces el doctor Danesh es quien diseña esta forma de ver el conflicto y que no puede solucionarse un conflicto por medios violentos. Entonces, él es quien diseña y crea la resolución de conflictos libres de conflicto. Entonces, ahí les va. ¿Cómo podemos ayudar prácticamente con estos 7 pasos a resolver un conflicto sin generar más conflictos? El primero es la unidad de propósito. Esto quiere decir que no puede solucionarse un conflicto si todas las partes involucradas no están de acuerdo en solucionarlo. Con que una de las partes no quiera solucionarlo o no tenga interés de solucionarlo, lo más probable es que ese conflicto no se va a solucionar. Entonces, ¿qué hacemos? Apartar a esa persona que no tiene interés en solucionar el conflicto y hacerle ver las virtudes y pues los frutos que se verán si se resuelve ese conflicto. Es decir, si una de las personas no está segura, hay que ayudarla
a darse cuenta de que es importante hasta que por sí misma acceda, obviamente sin obligarla, acceda a estar dispuesta a solucionar el conflicto. Y ya que todos están en ese mismo canal, entonces podemos lograr la unidad de propósito. Como nos dice el doctor Danesh, es indispensable que entre todos los que participan se tenga esta visión de resolución de conflicto y que además entre ellos se conozcan. Porque si muchas veces hay conflictos que con saber lo que no sabías de las razones de la otra parte, te queda claro por qué actuó o dijo o hizo lo que la otra persona, ¿no? Porque con conocer esa otra parte, a lo mejor ya se diluye gran parte del conflicto, porque entiendes sus razones y sus motivaciones. Entonces, es muy importante que las partes se conozcan. El segundo punto en esta resolución de conflictos es la preparación personal. Si tú vas a ayudar a resolver un conflicto, a fungir como mediador, que todos podemos ser mediadores, pero necesitamos hacerlo de forma consciente y con un marco que en este caso nos da el doctor Danesh, un marco teórico que nos ayude a tener como bases para poder ser mediadores en un conflicto. Entonces, tú puedes ser mediador, pero para eso necesitas prepararte personalmente, familiarizarte con los datos del problema, conocer a los participantes y tener ayudas técnicas que pueden ser, por ejemplo, como nos dice el doctor Danesh, autorreflexión o meditación. Meditación ya sea de forma espiritual o meditación de hacer un buceo dentro de ti para encontrar cuáles fueron tus razones de actuar como actuaste en ese conflicto. Entonces, y si eres mediador, esta autorreflexión o mediación también te ayuda a poder comprender mejor a las partes que vas a apoyar para resolver ese conflicto. El tercer punto que nos da el doctor Danesh es la preparación del grupo, que aquí pues puede ser desde 2 personas, ¿no? No necesariamente quiere decir que tiene que solo funciona con un grupo grande, puede ser desde 2 personas. Y esta preparación consiste en crear la condición interna de respeto, de confianza, de cooperación, de aliento, de humildad, de compañerismo. Y también la preparación del grupo es muy importante para identificar los puntos más importantes a solucionar. Porque ¿cuántas veces pasa que un conflicto es tan complejo y tiene tantos aspectos que entonces ya hay confusión y no se logra resolver un conflicto? Por eso es indispensable reconocer 1, 2, máximo 3 puntos importantes del conflicto para comenzar por esos. No quiere decir que los demás no se van a resolver, pero es que muchas veces con identificar los básicos, de ahí es como si tomaras la punta del estambre y entonces ya los demás conflictos se van solucionando solitos, con identificar los que son esenciales, los que son, digamos, el núcleo del conflicto. El cuarto punto es el discurso diálogo, ¿no? Para esto es importante como mediador que ayudemos a asegurar que todos van a sentirse libres de hablar porque se va a asegurar un respeto total. Es como si hacerles ver a las personas que vamos a ayudar como líderes de paz que lo que se va a trabajar en ese momento o en esos momentos, porque muchas veces requiere más de un momento, o sea, requiere varios, que cada uno de esos momentos será como una vasija segura en la que cada quien pondrá en esa vasija lo que necesita poner y que esa vasija, quien la está tomando, no la soltará, no la volteará, no la traicionará. Muy importante esto para que las personas entonces se sientan en libertad de hablar y también sepan que tienen la confianza de que todo eso que dirán realmente será utilizado
con el fin de resolver el conflicto, es decir, ni para perjudicar a cada uno de los involucrados, ni para hacer un chisme, no, o sea, se sabe que ese trabajo es para resolver el conflicto y entonces es necesario que ellos se abran de mente, de corazón para decir lo que necesitan decir y existan, que no se quede nada sin decir para que entonces estén en esa vasija todos los elementos necesarios para poder resolver el conflicto. Porque, bueno, también todos los involucrados en el conflicto pueden tener expectativas y las expectativas sabemos que son peligrosas porque muchas veces involucran sentimientos, ¿no? Y si no se cumple la expectativa, entonces a lo mejor esa persona se siente frustrada o ya no se siente en confianza de seguir participando. Entonces también ayudar a las personas a que bajen sus expectativas y no porque las tengan que olvidar, sino porque la expectativa en ese momento es simplemente la resolución del conflicto. Y con eso ayudamos digamos, pulir todas las individualidades que están en ese momento entretejiéndose. Siempre ayuda a eso, bajar las expectativas y tener como una única expectativa en ese momento la resolución del conflicto. Bueno, como moderador, el doctor Danesh nos sugiere, como en todo, hacer anotaciones para que no se nos vayan elementos importantes y que puedan ser claves en la resolución del conflicto. El quinto punto que nos da el doctor Danesh es la toma de decisiones. Una vez que se hizo la discusión y el diálogo en este ambiente seguro, entonces es momento de tomar entre todos, en consenso, como él nos dice, las decisiones que todos creen que llevarán a la resolución del conflicto. Porque si ahí como mediador tú solo vas a estar ayudando, tú no vas a dar ningún consenso. O sea, en una mediación jamás el mediador puede dar la solución, porque entonces ya no es una mediación, porque ya es una imposición. Entonces, y quedamos que una imposición es una forma de violencia normalizada. Entonces, jamás un mediador puede dar la solución, puede sugerir, pero la decisión se toma en consenso entre las partes involucradas. Tú solamente pues vas a guiar. Como nos dice, lo ideal es llegar a una decisión unánime de acciones a seguir para mejorar y solucionar ese conflicto. Aquí importantísimo tener la sensibilidad humana de estar atentos si notamos que hay miembros que están incómodos en el momento de hacer la discusión y la toma de decisiones, porque entonces quiere decir que ahí hay algo que va a quedar sin resolver y puede generar otro conflicto o puede provocar que ese conflicto que estamos trabajando no se resuelva. Entonces, muy importante estar atentos, ¿no? al lenguaje no verbal, a la comunicación no verbal de todos los miembros, y si vemos que hay alguien incómodo, pues hacer una pausa en esa sesión para poder hablar con esa persona que a lo mejor ya no se animan a decirlo en grupo, pero tú puedes ayudar a que esa inquietud que tiene esa persona sí entre en el trabajo de la resolución del conflicto. El sexto paso que él nos da es la implementación, es decir, ya poner en práctica esa decisión que se tomó, ese consenso para poder resolver el conflicto. Ninguna decisión, por buena que sea, tiene valor hasta que se implementa, porque si no, es como lo que venimos cargando, ¿no? Creemos que la paz un día va a llegar, pues no va a llegar si no la construimos. Como a lo mejor ya están cansados que les repita esto, pero lo repetiré las veces necesarias para que nos quede claro, la paz no existe si no se construye. Entonces, ninguna decisión que se tome en una resolución de conflictos realmente va a funcionar si no se implementa. Y ahí, como mediadores, lo importante es tener supervisión. Es decir, no, ese día ya se solucionó todo y va y cada quien a su casa. No, lo más seguro es que va a necesitar otras sesiones de seguimiento en las que tú supervises si realmente se están llevando a cabo los acuerdos, si están funcionando esos acuerdos o hay que tomar otros. Es decir, hacer ese camino y ese proceso hasta que realmente sea evidente que el conflicto se solucionó
como podemos ver, no es fácil y no es rápido, pero sin duda todo ese trabajo valdrá la pena, porque estas personas que ya aprendieron a solucionar un conflicto sin conflictos, se acostumbrarán a hacerlo así en adelante. O sea, difícilmente querrán volver a resolver algo con gritos y sombrerazos cuando ya vieron que se puede realmente solucionar sin conflicto y que además eso te construye como mejor persona cada vez. Y el séptimo punto que nos sugiere el doctor Danesh para esta resolución de conflictos libres de conflictos es la evaluación. Muy importante, como les decía, en esos seguimientos, ir viendo si sí realmente esta decisión que se tomó, la forma de solucionarlo, fue de utilidad. Para esto, pues, se aprende de la experiencia y se incorpora gradualmente a nuestro modo de proceder y a nuestra dinámica de toma de decisiones. Como les decía, seguro nosotros como líderes de paz y quienes estuvieron involucrados en el conflicto y en esta resolución libre de conflictos, pues aprenderán que se puede solucionar sin conflictos y lo más seguro es que lo hagan así en adelante. Ok, muy importante hablar de sanación. Ya cambiando radicalmente de tema, después de estos puntos de cómo resolver un conflicto, muchas veces los conflictos, como decíamos en la sesión pasada, se dan porque los individuos no hemos trabajado en nuestra sanación, en la sanación de nuestras heridas iniciales, que vamos cargando y arrastrando toda la vida. Pero cuando las sanamos, damos un giro a un cambio de vida, un cambio de visión que nos ayuda a poder adquirir hábitos de paz personales mucho más fácilmente, porque tú ya estás en paz contigo, ¿no? Al haber sanado todo lo que tengas que sanar, y a la vez pues también te va a ser más fácil ser constructor de paz y ser líder de paz. Pensaba iniciar con la sanación hasta la siguiente sesión, pero vamos a dar una pequeña introducción y ya la retomamos en la siguiente sesión. Ok, como les digo, este taller lo he dado muchas veces a padres de familia, entonces siempre hago hincapié que somos como padres el corazón de nuestras familias, pero así como los padres en las familias, también cada miembro en una comunidad es el corazón de esa comunidad. Y cada uno como persona somos el corazón de la sociedad también. A veces ya de tantas personas que somos, sobre todo aquí en Ciudad de México, a veces ya sientes que ya no importa si estás, si no estás, pero no, claro que importas. O sea, todo lo que tú haces va construyendo una mejor sociedad y entonces tú sigues siendo y eres siempre el corazón de una sociedad. O sea, la sociedad está formada por miles y millones de mini corazoncitos que forman uno enorme, que si tenemos la misma vocación, la misma mentalidad y la misma finalidad, podemos lograr construir una sociedad pacífica. Pero para esto, para ser el corazón de tu familia, de tu comunidad, de la sociedad, necesitas sanar. ¿Qué es esto de la sanación? Que pues es una palabra que a lo mejor puede ser muy amplia, muy fugaz o muy, pues, no sé cómo decirle. Vamos viendo qué es la sanación. Sanación es un estado de integridad, equilibrio, balance y armonía. Es decir, cuando tú te llegues a sentir íntegro, equilibrado, balanceado, en armonía contigo mismo, estás alcanzando sanación. Si alguna de estas características te faltan, pues hay que seguir trabajando. Ahora, ciertamente todos trabajamos nuestra vida entera en nuestra sanación, porque las principales heridas que sanamos son las de origen, pero también después, conforme va pasando la vida, también necesitamos ir sanando otras situaciones que van pasando, que se van añadiendo a nuestras heridas.
pero conforme más trabajemos en la sanación de las heridas iniciales, más fácil va a ser que las siguientes heridas que vayan llegando a nuestra vida se puedan sanar más rápido y más eficientemente. La sanación es el alivio psicológico y la recuperación social del impacto destructivo de la violencia que se da en tres partes: por la adquisición de conocimientos. Por eso ahorita, aunque a lo mejor es un poco pesado, les estoy dando mucha teoría, porque es desde el conocimiento que después podemos ir transformando nuestros valores, nuestras acciones, nuestras decisiones. Entonces, por eso es tan importante para la sanación, primero la adquisición de conocimiento. Después, la formación de relaciones, como decíamos en la sesión pasada, relaciones de alta calidad, es decir, en las que todas las personas relacionadas, ya sean dos amigos, un grupo de amigos, una familia, una comunidad, entre todos se ayuden a crecer, a ser cada vez mejores personas, ¿no? A esto le llamamos formación de relaciones. Y pues transformar nuestras conductas. No va a servir de nada que tengamos toda esta información si realmente no transformamos, si primero nos damos cuenta de dónde estamos fallando y lo transformamos para entonces cambiar nuestra conducta, y la conducta nos ayudará indirecta y directamente a transformar también nuestra conciencia y nuestra concepción de la paz en este momento concreto. Puede ser con cualquier otro valor, pero al hablar de la paz, pues eso, transformar nuestras conductas, específicamente las que hemos detectado de violencias de violencias normalizadas, nos ayudará a transformar nuestra conducta y nuestra conciencia de paz. ¿Qué pasa con la sanación? Requiere de aceptación, ya sea entre dos personas que se hayan hecho algún daño, alguna herida, o contigo misma, o sea, de aceptación. A ver, si yo tengo una herida, ¿no? Es importantísimo primero aceptar que la tienes. Después tener una red de apoyo sostenido, ya sea apoyo psicológico, o muchas veces hay conflictos o hay heridas que pueden sanarse con la simple interacción social, rodeándote de relaciones de alta calidad. Muchas veces con eso es suficiente. Dependiendo de la situación, pues se necesita diferente tipo de ayuda. Y este crecimiento de apoyo sostenido nos va a llevar en lo individual y en lo colectivo y grupal a un crecimiento transformativo. Y que eso nos va a llevar a relaciones auténticas y armónicas, que obviamente nos van a venir como un bálsamo a nuestra mente, a nuestra alma, para sanar y poder empezar un trabajo de ser líderes de paz. El doctor Danesh también nos dice que transformar las prácticas fundadas en el conflicto es muy importante transformarlas por las prácticas fundadas en la unidad, es decir, tener siempre la unidad como una meta. Como constructores de paz y líderes de paz, la unidad tiene que estar a la paz de la paz. Es decir, yo quiero construir paz, pero siempre pensando que eso lo voy a lograr en la unidad, ya sea la unidad de todos mis ámbitos personales o la unidad de todas las personas con las que estoy conviviendo. Entonces, bueno, es una pequeña introducción a la sanación. Continuaremos la siguiente semana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Monse. Pues sí, muy, muy interesante todo esto del liderazgo y de los pasos para resolver conflictos y empezar por la sanación. Creo que nos dejas para rumiar durante la semana y después poder también irlo practicando, ¿no? Aunque sea en pequeños detalles, pues yo creo que se va logrando. No sé si hay alguna en Facebook o aquí, alguna pregunta.
mientras vemos las preguntas, la sesión pasada habíamos quedado en que les iba a dejar otra tarea que ya por el ritmo que llevó la sesión ya no se las di, pero ahora se las voy a dar. Déjame solo ver si hay preguntas. Parece que no. Si quieres, dinos el trabajo para la Muy bien. próxima sesión. Perfecto. Pues digamos que este ejercicio nos va a ayudar a hacer un cierre del taller, que será en la siguiente sesión, pero tomando en cuenta las primeras sesiones. Es decir, vamos a ver si realmente nuestro concepto de paz se está transformando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te pido, por favor, que en cada cosa que hagas, tanto o en tu casa, en tu comunidad, cuando estés en la calle, cuando vayas manejando, cuando estés viendo la tele, o sea, lo que estés haciendo, trata de detectar violencias que antes no considerabas que fueran violencias, es decir, violencias normalizadas. ¿Se acuerdan que decíamos que es como ponerse unos lentes? Vamos a ver si nuestros lentes están bien graduados o se están graduando correctamente. Y te invito, por favor, a que veas tu vida cotidiana con estos lentes y detectes esas violencias normalizadas que antes no percibías y que ahora te brincan, o sea, que ahora son evidentes para ti. Y eso nos va a ayudar mucho al ser conscientes de estas violencias, tanto no repetirlas nosotros como detectar qué tanto estamos rodeados de estas violencias y ver si después podemos hacer algo con ellas. Básicamente sería esta la tarea. Muy bien, pues parece que no hay preguntas, hay agradecimientos y yo creo que eso nos toca como volver a pasar, ¿no? Por el corazón, por la mente, todo lo que hoy nos has compartido. Muy interesante saber de la existencia de este doctor, de todo su aporte, de cómo llegó a México. Es una gran riqueza. Así que gracias, Monse, y gracias a quienes se unen, ¿no? A este deseo de aprender a ser pues líderes de paz, a construir la paz. Y nos vemos el próximo jueves para el cierre de este taller, así que no se lo pierdan. Y bueno, Yo no voy a poder. pero va a quedar grabado. Entonces, Sí. se puede ver en diferentes momentos. Lo importante es pues cerrar, ¿no? Esta formación que hemos recibido en un momento en el que necesitamos tanto de la paz en nuestro mundo. Yo ahorita, más bien con la tarea, me surge una duda. Cuando tú detectas alguna violencia normalizada, pero que le está haciendo otra persona, ¿intervienes o no intervienes? O sea, para hacerlo ver, para decir, ok. Buenísima pregunta. Obviamente depende de muchos factores. El primero, si es alguien cercano a ti, o sea, si tu esposo está haciendo algo que él no detecta como violencia normalizada porque no ha tenido esta información, pues tú tienes la confianza de decirle de una forma pues muy suave de, oye, ¿te has puesto a pensar que tal cosa puede provocar tal cosa? Y a veces con hacerle ver a la persona eso ya se da cuenta, ¿no? Así como cuando yo se los expliqué, con simplemente decírselos ya cambia la visión. Ahora, si es alguien que va por la calle y no conoces, pues entonces ahí depende un poco de la situación. Si ves que hay canal para, o sea, que la persona tuviera disposición, que eso es a veces difícil porque puede ser que tú veas que sí y realmente no y te metes en un problema, o sea, tampoco se trata de generar conflictos, pero si ves la oportunidad que la persona está en apertura, sí, claro, puedes decirle lo mismo. Oiga, perdón que le diga, pero no, creo que su niñito, si lo jalonea menos, va a entender, ¿no? Y solo va a sentirse violentado, su niñito, ¿no? Si una señora está jaloneando a su hijito en la calle. Sí. Depende mucho de la situación, pero
sí, como constructores de paz, sí tenemos, y como líderes de paz, sí tenemos como la obligación de si podemos y creemos que es pertinente, sí intervenir, porque así vamos construyendo. Ok. Bueno, muy bien. Pues que sepamos distinguir si es provechoso o no. Ok, Exacto. gracias. Todo muy, muy interesante como siempre. Perfecto. Mil Muchísimas gracias. gracias. Muy bien, pues entonces creo que podemos pues cerrar esta sesión. Nos quedamos con ese trabajo. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves, Monse, y todos los que nos puedan y quieran acompañar, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.